1. Escuchando un especial de historias de bosques me acordé de un par de cosas que me sucedieron hace poco más de 12 años. Mi nombre es Javier Alejandro y tengo familiares en Tepoztlán, Morelos. Mis tíos, los mayores, tienen casas adentro del bosque y las rentan para eventos, fiestas y reuniones. Una de todas las veces en que los visité, encontré a mis primos cargando la camioneta para llevar sillas y mesas a una de las casas que iban a rentar al día siguiente. Me subí con ellos a la camioneta y los acompañé. De camino me contaron que ya van varias veces que sus clientes les marcan de madrugada porque hay problemas en la propiedad. Han visto cosas raras en los jardines. Algo curioso, según mis primos, era que la gente no sabía cómo describir lo que estaban viendo. Un día dijeron que había algo en la azotea, mirándolos en el patio. No era un animal, no era una persona, simplemente sentían que había una mirada gigante viéndolos de muy cerca. A mis primos les consta que de pronto se sentía en esa casa como si algo malo estuviera a punto de suceder. Se apagaba la música, se disminuía la luz, las conversaciones se callaban abruptamente, la gente manipulando mesas, platos, acomodando sillas, de pronto también dejaban de hacer ruido. Todos al mismo tiempo empezaban a sentirse en peligro, como si algo se fuera a desplomar de un momento a otro, como si las puertas estuvieran cerradas con candado y de pronto comenzaría un incendio, como si un comando armado estuviera a punto de entrar por el portón. Esa cosa se iba rápido, pero a la gente ya no le quedaban ánimos de seguir bailando y conviviendo. Cuando llegué a la propiedad me pareció un lugar bonito, era amplio, con muy buen mantenimiento y bastante limpio. No me dio tiempo de apreciarlo en su totalidad, aunque tenía planes de hacerlo cuando terminara de ayudarles a bajar las mesas y las sillas. Recuerdo bien el momento, estaba bajando al suelo una mesa cuando de pronto todo se sintió distinto. Parecía como si de pronto hiciera falta el aire. Lentamente comenzó a bajar la temperatura. Al momento todos nos empezamos a sentir preocupados, como si algo hiciera falta, como si estuviéramos por recibir una muy mala noticia. No sé cómo explicarte cómo sucedía, pero de un momento a otro, un solo pensamiento nos agobiaba por completo. Una idea que no tenía manera lógica de haber llegado ahí. Si pudiera describirlo con imágenes, te diría que era como si alguien hubiera puesto un domo de cristal sobre la casa. Era como un sueño, pero estábamos despiertos. No sé cómo, pero todos al mismo tiempo sabíamos que se nos iba a acabar el oxígeno porque habíamos quedado encerrados en esa reducida cápsula. Creería si me dijeran que había una fuga de algún gas que resultara ser alucinógeno al ser inhalado, pero aún así me costaría trabajo entender cómo es que todos terminábamos en la misma pesadilla. En la casa de pronto había menos oxígeno. El que quedaba se empezaba a concentrar en las partes bajas, entonces todos nos tirábamos al suelo pegando la nariz al piso, para así tratar de aspirar las últimas burbujas. Cuando por fin empezábamos a sentir asfixia, en un 2x3, todo volvía a la normalidad. No había que preocuparse por ningún domo, por ninguna falta de oxígeno. Esa pesadilla se había terminado igual de rápido como llegó. Lo que sí es que todos quedábamos con nuestra energía completamente drenada. Algo que me intriga es que nunca se repetía la misma pesadilla, según decían mis primos. Siempre era una distinta. Un par de veces intentaron demandar a mis tíos, pero nunca prosperó nada porque no había pruebas. La supuesta intoxicación desaparecía a los 10 minutos de reportada y en el cuerpo no quedaba evidencia. Otra cosa que me pasó allá mismo en otra visita, que mi tía Eugenia me mandó a casa de mi otra tía. Yo ya me sabía el camino, era un sendero muy bonito.
De ida todo estuvo normal. A Ofelia le entregué lo que me habían mandado y luego ella me hizo quedarme un rato a platicar. Cuando nos dimos cuenta, ya se había empezado a hacer de noche. Salí de inmediato, no sin una lámpara que me dio mi tía, por si acaso. Me fui caminando despacio, no creas que me desesperaba la idea de que me fuera a anochecer antes de llegar de vuelta. Prendí la lámpara un poco después del momento en que ya no se veía bien el camino y entonces, la verdad, me dispuse a disfrutar de la vista. No creas que venía con miedo, estaba emocionado por recorrer ese sendero a oscuras. No había caminado mucho cuando de pronto escuché una voz a mi derecha. Honestamente sí me sobresalté, te juro que lo que menos esperaba que rompiera el silencio fuese una voz humana saliendo de la tétrica arboleda. Con la lámpara iluminé a un hombre que se encontraba atado de las manos al tronco de un árbol. La verdad es que lo pensé un buen rato antes de ofrecerme a ayudar. La persona no se veía de mucha confianza, tal vez existía una buena razón para tenerlo ahí amarrado. El sujeto suplicó un buen rato y luego comenzó a amenazarme. Me dijo que iba a lograr zafarse y me iba a ir a buscar, que sabía bien quién era yo. Un poco asustado me acerqué a él y comencé a liberarlo. En realidad fue un poco complicado porque la cuerda estaba muy bien apretada. El sujeto me dio las gracias y cuando volví al sendero se echó a caminar conmigo. Además de que tenía muy lastimadas las muñecas, a cada rato se llevaba la mano al abdomen y se quejaba como si estuviera herido. Yo sentía incomodidad, aunque al momento nada me había hecho creer que esa persona intentaría hacerme algo. ¿Sabes por qué me amarraron? Lo pensé antes de responderle, pues no entendía que él quería que adivinara la razón por la que estaba atado de manos a un árbol. No sé, señor, le dije. Porque maté a alguien y reía a carcajadas mientras lo hice. Cuando dijo eso, te juro que me tembló todo, se me puso la piel de gallina y sentí el estómago en la garganta. ¿Sabes quién me amarró?, me dijo al oído. No sabía, pero además estaba casi muerto de miedo, así que no respondí. Yo mismo, mira. Y entonces el sujeto se volvió a salir del sendero, se acercó a un árbol, se tiró al suelo recargando la espalda al tronco. De un momento a otro apareció con las manos amarradas nuevamente. Era imposible, ilógico, y aún así mis ojos lo veían claramente. El sujeto entonces volvía a pedir que lo ayudara a ser desatado, suplicaba y luego amenazaba. Muerto de miedo me eché a correr, iba tan nervioso que tropecé 2 veces. De pronto escuché que su voz me dijo muy de cerca que me iba a alcanzar allá adelante. No dejé de correr hasta que necesité un descanso para tomar aliento. Entonces mis jadeos no me dejaban oír si alguien venía tras de mí, lo cual me tenía desesperado, aterrado. Me pude recuperar, el corazón me dejó de latir rapidísimo y entonces guardé silencio. No se escuchaba nada ni nadie. En ese momento yo tenía la lámpara apuntando hacia el suelo, por lo que no vi que al retomar mi camino con paso relativamente rápido, mi cara chocó contra algo que colgaba de un árbol. Lo que hice inmediatamente fue apuntar hacia arriba. Era el mismo sujeto de momentos atrás. Sus brazos estaban completamente estirados y sus muñecas amarradas a una cuerda que iba a una rama muy alta de un árbol grande. Le di la cara y me asusté muchísimo porque se veía como si estuviera fingiendo estar muerto, pues parecía como si una carcajada estuviera a punto de reventar en su rostro, además de que entrecerraba los ojos
y me miraba a mí. La pregunta quebró el silencio. ¿Me ayudas a bajar? Me eché a correr desde antes de que terminara de hablar. Aún así seguía escuchando su voz haciéndome la pregunta completa. Mi tía Eugenia me vio llegar todo agitado, sudoroso y sin aliento. Me preguntó qué me había pasado y esperó hasta que estuviera recuperado para que le contara. Ni bien terminé de platicarle, ya me estaba diciendo que yo había visto a Mario en el bosque. A Mario lo amarraron a un árbol, le dieron de cuchilladas y ahí lo abandonaron hasta que se muriera. A nadie se le había aparecido, yo fui el primero. Ambas tías me dijeron que sin duda yo me había encontrado con Mario, misma descripción física, vestimenta y mismo detalle de las ataduras. Hasta el día de hoy he preguntado y nadie nunca lo ha vuelto a ver, aunque también hay que considerar que nadie de ellos camina esos senderos de noche. Ana y yo solíamos ir seguido. A ella y a mí nos gustaba perdernos entre los senderos menos concurridos. A menudo nos salíamos del camino y buscábamos lugares especiales. Así fue como encontramos los 2 tótems. A estos tótems llegamos por casualidad, íbamos a Puerta del Cielo, para ello llegamos muy temprano, íbamos bien preparadas. Ana practicaba senderismo desde mucho antes de que nos conociéramos. Ella me enseñó a mí. Me da pena, pero no siempre podía sumarme a sus aventuras porque nunca tuve la misma condición que tenía ella, así que casi siempre salía con sus amigos. Con ellos llegaban a lugares increíbles y para mi gusto muy peligrosos. Si en las fotos se veía majestuoso, no puedo siquiera imaginarme cómo se veía en persona. Un día, ella planeó subir conmigo a Puerta del Cielo. No te quiero ni contar lo complicado que es llegar allá, pero créeme que es algo que vale la pena. Te aseguro que en el camino se ven unas cosas impresionantes, magníficas creaciones de la naturaleza. La primera vez que fuimos, le calculo que a 1 hora y media de camino nos salimos del sendero. Ana siempre me decía que sabía muy bien que salirse del sendero era algo muy peligroso, incluso mortal. Pero también me juró y demostró que ella y sus amigos desde hace mucho tiempo habían ido explorando poco a poco esa parte del bosque. Según ella, hacían todo lo posible por no crear un nuevo sendero, porque creo que eso sí está prohibido. Para no dejar huellas, se iban caminando entre los brotes, trataban de no doblar ramas ni romperlas. El único rastro que dejaban eran señales que colocaban en los árboles. Después de un largo rato de ir esquivando la naturaleza, se encontraban un claro con una piedra gigantesca en donde ellos solían pasar el rato. Además de ser un lugar recóndito, en el centro esta piedra tenía una amplia base que lo hacía verse extraordinario. La primera vez que fuimos me llevó a ese lugar, como te dije anteriormente, lo hicimos con mucho cuidado. Ella ya me había enseñado a buscar las señales, aunque también me hizo prometerle que jamás nos separaríamos cuando atravesáramos el bosque, y mucho menos en el nido, que era como ella y sus amigos le llamaban a ese lugar. Cuando lo vi, me maravillé. Era un lugar realmente increíble, parecía una pirámide. Los árboles habían dejado un hueco entre toda la gigantesca mancha verde porque había una roca que tenía a lo alto una base plana que no los dejaba acercarse. Además, por alguna razón, las ramas de los árboles tampoco cubrían o se extendían por encima del nido.
En el centro daba el sol, pero también cruzaba una corriente de aire que ponía el ambiente alrededor demasiado fresco y muy agradable. Lo que hice al llegar fue explorarlo completo, buscar si existían esas marcas que Ana y sus amigos habían jurado nunca dejar. El lugar era prácticamente virgen. Esa vez, después de acompañarme a explorar el lugar, se sentó en la piedra a meditar. Yo la acompañé un rato, pero de pronto empecé a relajarme y creí que me iba a quedar dormida, por lo que mejor me levanté a estirar los pies. Caminé hacia el borde y me puse a apreciar mis alrededores. Fue entonces que vi uno de los tótems. Sin avisar, bajé de la roca y me eché a caminar hacia el lugar donde vi un grueso poste de madera pintado de 3 colores y tallado desde la base hasta la punta, con imágenes, con caras de animales. A cada ciertos pasos volteaba para asegurarme de que la roca, el nido, no se me perdiera de vista. Mientras me iba acercando, lo que más me venía a la mente era que, después de todo, ese no era un lugar completamente inexplorado. Alguien hace poco o hace mucho había estado ahí. Cuando llegué al sitio vi algo entre los 2 tótems que me dejó en claro que alguien había estado ahí minutos antes. Lo que me encontré fue algo tan espantoso que no me pude contener y solté un grito de horror. Inmediatamente después grité el nombre de Ana. No quería asustarla, pero eso precisamente fue lo que logré. ¿Recuerdas que te dije que le prometí que no me saldría del camino? Ella no tardó en gritarme de vuelta, entre enojada y preocupada, que si estaba bien, que si me había pasado algo, que dónde estaba. Dijo que no podía guiarse por mi voz porque parecía que venía de todos lados, como si algunas cosas las gritara de frente y otras a sus espaldas o por encima de la roca. Cuando sentí que se estaba desesperando más, regresé al claro. Cuando la tuve de frente la encontré casi llorando. Se veía aliviada, pero estaba molesta, y con justa razón. Ella creyó que me había caído a una zanja o algo parecido. Me salvé de que me siguiera regañando cuando la dirigí con el dedo hacia el lugar donde había encontrado algo. Cuando halló entre los árboles al tótem, le cambió la cara. Me imagino que lo primero que pensó fue que cómo era que ni ella ni sus amigos habían visto eso antes. Mientras caminábamos, le advertí que ahí había visto algo horrendo y que debíamos tener cuidado porque seguramente había alguien cerca. En ese momento le volvió a cambiar la cara, pero no se asustó como yo, sino que se puso alerta, a mirar para todos lados y a cerciorarse de que tenía cómo defenderse en caso de que alguien nos saliera al paso. Amarrado entre los 2 postes estaban un par de alas negras, enormes, podrían haber sido las de un halcón o un águila. Se veía que habían sido recientemente arrancadas, pues la sangre fresca aún escurría sobre un círculo de inscripciones. Además, había veladoras, 6 de ellas tenían pozos de cera líquida aún. La 7ª estaba llena hasta el tope de la sangre que goteaba desde lo alto. Estas alas estaban agarradas desde varios puntos, con hilo de plástico y tensadas para que se mantuvieran abiertas y no se movieran. Evidentemente se trataba de alguna ofrenda, un sacrificio de algún tipo. Sin embargo, olvidando que había rojizos charcos, eso parecía una obra de arte. Estábamos mirando los vasos tibios en el suelo cuando de pronto, mágicamente se encendieron los pabilos de las veladoras. El que tenía sangre, sin embargo, inesperadamente tronó y nos hizo saltar del susto. Teníamos que irnos de ahí porque eso iba de raro a siniestro y de vuelta. De pronto, las alas empezaron a revolotear como si quisieran arrancarse del tejido de hilos que las sujetaba a los tótems.
La sangre nos salpicó a la cara, la ropa y los brazos. Lo que veíamos nos tenía desconcertadas, asustadas, con la boca abierta, pero a pesar de ello, no podíamos dejar de mirar. Como si se les hubiera acabado poco a poco la energía, dejaron de moverse hasta que terminaron completamente agotadas, colgando un poco arriba del centro del círculo. Al final, las veladoras quedaron todas apagadas de nuevo. Nos retiramos cautelosamente y volvimos al nido. Nos quedamos calladas un muy buen rato intentando escuchar algún movimiento cercano, asegurarnos de que estábamos completamente solas antes de regresar al camino. Cuando nos estábamos marchando, de pronto se volvió a escuchar el aleteo. Nos quedamos muy extrañadas y seguimos calladas, sin decir ni una palabra por la impresión. Solo hasta que llegamos a Puerta del Cielo y me encontré con esa impresionante vista del valle que pude dejar de pensar en lo que habíamos visto y cambié por fin mi estado de ánimo. Cuando íbamos de bajada alcanzamos a un grupo de personas que venían con guía. Se habían detenido justamente a la altura en que nos desviamos para el nido. Ana y yo inmediatamente pensamos que habían descubierto algo. Estaban en círculo mirando algo que los tenía desconcertados. Te juro que nos moríamos por llegar y ver lo que ellos estaban viendo hasta que de pronto dejó de ser necesario. Por encima de las cabezas de la gente se alzaron un par de alas negras. Se nos ocurrió de todo, menos lo que en realidad se les apareció a los demás. Había un ave enorme agitando ese par de alas. Parecía que las tenía lastimadas pues no lograba alzar el vuelo. Se veía como si apenas estuviera aprendiendo a usarlas. El guía les advertía que tuvieran cuidado y no se acercaran, y no era para menos, las garras y el pico de aquel animal se veían peligrosas. Nunca supimos qué pasó ahí, pero nos podemos imaginar que algo especial ocurre entre esos dos tótems. No pasó ni un fin de semana cuando organizó con sus amigos una nueva excursión. Obviamente les enseñaría los tótems. Aquella vez no los acompañé, me fui a casa de mi hermana, pero todo el día me quedé preocupada porque algo más fueran a encontrar ahí. Ana regresó a tiempo y me contó que no hallaron los postes. Condujo a sus amigos al lugar exacto en donde vimos los tótems, los hilos, las alas, la sangre y las veladoras, pero ahí ya no había nada. Lo único que quedaba era la huella de dos pesados postes, dos agujeros profundos en donde alguna vez descansaron y una base redonda en medio. Aunque no vieron lo que nosotras vimos, Ana dijo que ellos estaban igual de sorprendidos. Por lo que ella les contó de las alas, uno de sus amigos dijo que aquellos postes formaban parte de un artefacto que materializó al águila. Como si la hubieran fabricado, la hubiera aparecido o la hubiera transportado de un sitio a otro. Sé que esto suena como de ciencia ficción, pero se sabe muy bien que en los bosques hay demasiada energía. Que no te extrañe que alguien haya aprendido a usarla, a replicar la extraña manera en que la naturaleza hace sus cosas. Tres. Mis primas son de Michoacán. Donde terminan sus casas comienza la floresta. Recuerdo bien que era un cumpleaños de mi mamá cuando le hicieron fiesta a mis tías allá en el pueblo. Todo el festejo estuvo bien, se hizo de tarde y cuando los mayores se fueron, nosotros nos quedamos a platicar bajo la luz de la luna. Primero contamos anécdotas graciosas, pero luego nos pusimos a hablar de espantos. No me vas a creer la gran cantidad de cosas que suceden allá en el pueblo. Una que se me quedó muy grabada fue la que contó Rocío. Nos recordó que mi abuela era muy religiosa y nos platicó que ella se iba muy temprano del pueblo a una iglesia que había lejos de donde vivían.
No le importaba echarse a caminar varios kilómetros en la oscuridad con tal de asistir sin falta y puntualmente a misa. Así fue toda su vida, pero cuando murió, su familia estuvo escuchando toda la tarde el repiquetear de las campanas a lo lejos. Pero ojo, no venían de la dirección de la iglesia que ella visitaba. Se escuchaban en la dirección contraria, para ser específicos, de un espacio en medio del bosque en donde no hay nada. Después de ese día y hasta el día de hoy, en cierto momento de la madrugada se escuchan campanadas que salen de la oscuridad, de la arboleda, de un lugar entre toda la vegetación que mis tías han querido encontrar, pero nunca lo han logrado. En esa ocasión nos quedamos levantados hasta muy tarde, bailando, cantando y tomando. En punto de las 4, escuchamos las campanadas. Me quedé sorprendido porque efectivamente era escalofriante escucharlas a esa hora y provenir de esa dirección. La más grande de mis primas en ese momento nos dijo que creía que las campanadas sonaban a la hora en que mi abuela se levantaba para irse a la iglesia. Los relatos de bosque son de nuestros favoritos. En la caja de comentarios cuéntame qué clase de historias te gustaría escuchar a continuación. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Por esta noche ha sido todo. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.